A veces hay tragedias que nos sacuden a todos, ¿verdad? Y luego, por suerte, hay crónicas que se encargan de que no se nos olviden. Hoy vamos a meternos de lleno en una de ellas, Lágrimas de barro. Es el libro de Carmen Amoraga y Maxi Roldán que documenta, la devastadora Dana que asoló Valencia. Y esta frase lo es todo. Es básicamente la premisa que guía la obra de principio a fin. Porque claro, los autores, que fueron testigos y víctimas a la vez, no solo buscan contar lo que pasó, buscan algo más, buscan abrazar un dolor que fue de todos, a través de las palabras. Y ese es un punto de partida que desde el minuto uno nos mete de lleno en el corazón humano de la catástrofe. Vale, para poder entender de verdad esta crónica, lo primero es poner en perspectiva la tragedia. O sea, hacernos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Así que vamos a ver qué ocurrió realmente aquel 29 de octubre. A ver, las cifras oficiales es que son para echarse a temblar. Y no son solo estadísticas frías. Detrás de cada número hay una vida, una familia, una historia alterada para siempre. Hablamos de 229 personas fallecidas, de más de 300.000 afectadas directamente. Y ojo, casi 2 millones de forma indirecta. Es una escala que, sinceramente, cuesta hasta imaginar. Y eso es justo lo que el libro intenta hacer. Ponerle cara, ponerle nombre, humanizar todo esto. Y aquí viene uno de los puntos más reveladores de la cronología de ese día. Fijaos en el desfase. A las 7:30 de la mañana, la EMET ya emite una alerta roja. Y no una cualquiera, sino por riesgo para la integridad física. ¿Pero qué pasó? Pues que, como documenta el libro, la inmensa mayoría de las víctimas ya habían fallecido para cuando sonó la alarma oficial de emergencia. Este dato es absolutamente crucial para entender todo el debate que vino después sobre la gestión de la crisis. Bueno, y ahora dejamos un poco los datos y la cronología para meternos en el auténtico corazón del libro, porque esto va mucho más allá de los hechos. Se ha llegado a describir como un vademecum de lo humano. Casi nada. Y es que el libro nos pone delante un contraste brutal, no hay otra palabra. Por un lado, vemos actos de heroísmo que te dejan sin aliento. Una maestra que por un pálpito salva a 51 niños. O panaderos y agricultores que, sin pensárselo dos veces, se lanzan a rescatar a sus vecinos. Y luego, por otro lado, la cara más oscura. Saqueos que llegaron increíblemente antes que la ayuda. O una gasolinera que le negó comida a gente que lo había perdido todo porque no tenían dinero. Lo interesante es que el libro no juzga, simplemente te lo pone delante, esa dualidad del ser humano, en su estado más puro y más crudo. Y luego está esta frase, escuchadla bien, pronunciada por el bombero Tony Segura a cientos de personas que estaban atrapadas. Se ha convertido en un auténtico símbolo. Porque, a ver, no es una promesa de que los iba a rescatar, eso en ese momento era imposible y todos lo sabían. No, es algo mucho más profundo. Es una promesa de compañía, de no dejarles solos hasta el final. Es que encapsula perfectamente ese espíritu de sacrificio absoluto que vimos en tantísimos equipos de emergencia y en ciudadanos de a pie. Muy bien, dejamos por un momento el lado humano, el de la gente de la calle, y nos metemos en otro terreno, uno, bastante más complejo y lleno de matices. La respuesta institucional. El libro también se adentra ahí y lo hace contrastando la previsión con lo que parece una reacción tardía. Y aquí el contraste es que es demoledor, fijaos. Por un lado tenemos instituciones como la Universidad de Valencia o incluso la Embajada de Japón que tomaron medidas preventivas y protegieron a miles de personas, actuaron antes. Pero por otro lado, la crónica de los hechos nos cuenta que las alarmas oficiales, las gordas, llegaron tarde para la mayoría. El libro llega a documentar, por ejemplo, el momento en que Cándido Molina moría atrapado, mientras el presidente de la Generalitat declaraba no saber lo que estaba pasando. El choque es tremendo. Claro, para poder contar todo esto, los autores hicieron un trabajo de campo brutal, casi 100 entrevistas. Y aquí hay un dato importante que hay que señalar, que el propio libro explica. La Generalitat Valenciana declinó participar. La razón que dieron, que el proceso estaba bajo investigación judicial. Es un detalle importante porque nos da contexto sobre las fuentes y las perspectivas que vamos a encontrar en el libro. Pero es que la tragedia no fue solo de agua y de barro, ¿eh? El libro detalla cómo hubo una segunda inundación. Una que no se veía, pero que fue igual de peligrosa, o incluso más. La inundación de la desinformación. El caso del centro comercial Bonaire es el ejemplo perfecto de cómo un bulo puede tener consecuencias terribles, consecuencias reales. Mirad cómo funciona. Primero, alguien lanza un rumor falso sobre miles de muertos allí. El pánico. ¿Qué pasa? Que los equipos de emergencia se tienen que desviar para investigar, hasta en 3 ocasiones. Pensadlo un segundo. Recursos vitales, gente, tiempo, un tiempo preciosísimo que se perdió en un momento absolutamente crítico. ¿Y todo por qué? Por una mentira.
Fue como un campo de batalla de la información, de verdad. Por un lado tenías el barro de los bulos, de las fake news, muchos de ellos, por cierto, con una clara motivación política, buscando crear conflicto, echar más leña al fuego y agravar el dolor. Pero por otro lado, hubo un faro en medio de toda esa oscuridad, el papel de los medios de comunicación. Cuando el 112, la línea de emergencias, colapsó, ¿a quién recorrió la gente? A los periodistas para intentar localizar a sus familiares. Se convirtieron, de facto, en un servicio público esencial. Y todo esto que estamos contando nos lleva a la pregunta final, a la misión del libro. Porque uno se pregunta, ¿por qué escribir algo tan doloroso? ¿Para qué sirve remover todo esto? Pues aquí está el propósito. Es mucho más que documentar, ¿eh? Es casi como un proceso de alquimia emocional. Pensadlo, es coger el horror en estado puro, transformarlo en dolor, un dolor colectivo que se puede compartir, luego darle forma con palabras y finalmente convertir esas palabras en memoria. Una memoria sólida para que no se evapore con el paso del tiempo, para que no se olvide. Y aquí está la clave de todo, el punto que lo cambia todo. Los autores no son periodistas que llegaron desde fuera a cubrir la noticia. No, Carmen Amoraga y Maxi Roldán fueron víctimas directas. Escribieron esto desde sus propias calles inundadas, con la empatía que solo puede tener quien lo ha perdido todo, quien ha tenido que limpiar el barro de su propia casa. Y claro, eso le da al libro una honestidad, una profundidad que son, inigualables. Por todo esto que hemos visto, se ha llegado a decir que es un libro que, en cierto modo, imparte justicia por sí mismo. Y por si fuera poco, hay un detalle más. Todos los beneficios de los autores van donados a la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana. Así que el objetivo final no es solo recordar, que también, es sobre todo aprender. Es asegurarse de que todo este dolor sirva para algo, para que nunca, pero nunca, vuelva a ocurrir algo así. Y terminamos con la pregunta que flota en el aire. Cuando una tragedia como esta desaparece de los titulares, ¿quién se encarga de que no se olvide, de que se convierta en memoria? Bueno, pues las respuestas son precisamente obras como esta. Crónicas valientes, necesarias, que se niegan a dejar que el barro se lo lleve todo por delante, que no empierre solo las casas, sino también la memoria, y sobre todo las lecciones que tenemos que aprender.